Ahora vamos a trabajar o vamos a saber cuáles son los efectos externos que afectan el rendimiento de un inversor. En este caso, pues, por un lado, en todo equipo electrónico, en todo equipo, pues la temperatura es, por decirlo de una manera, un problema. Pero también si es que se cumplen ciertos requisitos, pues no lo serían. En este caso podemos ver en la imagen pues que tenemos pues dos inversores de ejemplo. En este caso, como podemos ver, en este caso del inversor Fénix, podemos ver que de acuerdo a la potencia salida de manera constante, obviamente, va a caer dependiendo a qué temperatura se está trabajando. Por ejemplo, se puede ver claramente, por ejemplo, en el inversor Fénix, 12 a 180 VA o de 24 a 180 VA, vemos que la potencia constante o potencia de salida a 25 grados es de 175, y cuando esta potencia se hace a un trabajo de operación, a una temperatura de operación de 40 grados centígrados, pues esta baja 25 watts menos, o sea 150 vatios. Entonces eso nos da cierta relación en la que si nosotros aumentamos o el inversor trabaja en una temperatura de operación elevada, o sea, en otras palabras, hacemos que la refrigeración sea inadecuada o ineficiente, pues lo que estaríamos logrando pues es que durante los transcurso de los días pues la potencia de salida se ve afectada. ¿Esto en base a qué? Dado que el equipo finalmente no alcanza a transferir al exterior todo el calor generado internamente. Otro aspecto es la altura de operación. Como definición tendríamos que, bueno, es la reducción de la potencia en alterna exigida a consecuencia de un efecto refrigerante, dado que pues se presenta un aire de baja densidad. Esto en consecuencia por el derrateo de temperatura que sufre el inversor en ciertas condiciones críticas. Respecto al ejemplo señalado en la imagen, podemos observar que, a modo de ejemplo, de que un inversor de potencia de salida de 1200 VA, en la cual nosotros estemos usando de ese inversor 1100 VA, en la cual pues el tiempo de uso es de 24 horas y lo estemos trabajando a una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar. En este caso, pues a esas condiciones, pues obviamente respetando todas las separaciones recomendadas de equipos entre equipos, dándole una buena ventilación, etcétera, pues el equipo no tendría que tener ningún problema. Pero ahora, ¿qué pasa si este mismo equipo, con los mismos consumos, la misma forma de trabajar, lo llevamos por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar? Aquí, como lo hemos venido señalando anteriormente, pues el efecto refrigerante del aire se reduce. Por lo tanto, la eficiencia de refrigeración se reduce. Por lo tanto, la temperatura de operación va a subir. Esto, como ya lo hemos señalado, dado que pues, el equipo no va a alcanzar en el transcurso de los días, no va a alcanzar a transferir al exterior todo ese calor generado que se ha estado realizando día tras día. Por lo tanto, día tras día esa temperatura de operación va a ir subiendo, mientras que la potencia de salida del inversor, al momento de subir la temperatura de operación, obviamente la potencia de salida se va a ver reducida. Esto, si es que no se llegase a controlar, vamos a terminar finalmente a que realmente el inversor, bien por sus propios sistemas de alarma, este inversor se va a apagar, se va a quedar en stand-by hasta que se arregle este inconveniente. Ahora, pasamos de saber estos efectos externos, ahora pasar a desarrollar cómo conectar y qué configuraciones adicionales pueden tener estos inversores. Por un lado, pues en cuanto a las conexiones es relativamente simple. Simplemente es poner la conexión de
de salida o la conexión de descarga desde el banco de batería, desde la unión común del banco de baterías hacia pues los bornes respectivos en el inversor off-grid. En este caso obviamente a su vez va asociado al calibre del cable, en la cual pues si el banco de baterías es de 12, 24, 48, pues como ya lo hemos venido hablando en el capítulo de controladores, a mayor tensión nominal del banco, pues el calibre del cable finalmente va a ser menor. Por otro lado, en el caso especial de baterías en paralelo, pues la idea es de realizar previamente el conexionado respectivo y después a esa barra de conexiones anclarnos con la fuente de descarga para los para poderlo acoplar hacia el inversor. En cuanto a configuraciones, tendríamos dos. Como bien sabemos, estos inversores off-grid por lo general todos son monofásicos, ya sea en 220 o 230 o de 120, línea más neutro y su puesta a tierra. En este caso habría una configuración en el caso nosotros quizás a futuro ampliemos carga y pues el inversor que se tenía en un inicio pues nos queda chico para esa ampliación. Entonces tendríamos que analizar dos casos. Un caso inicial es saber si con ese modelo en el cual nosotros hemos hecho este primer proyecto antes de la ampliación soporta o tiene o se puede configurar o si es que esta marca o modelo en la cual que uno está trabajando se pueda optar a poner los inversores en paralelo para poder ampliar potencia. Y segundo, en caso que sí se pueda, pues esto va a depender mucho de cada modelo con que se esté trabajando, ¿no? En este caso, para el caso particular, en Victron Energy, por ejemplo, se tiene en cuenta software para poder realizar justamente esta ampliación de potencia, aumentar potencia, simplemente poniendo inversores en paralelo. Obviamente, esto va a depender mucho del modelo que se esté trabajando. Hay modelos que sí te permiten realizar este aumento de potencia y hay modelos en los cuales no te permiten este aumento de potencia. Por lo tanto, al momento de realizar un proyecto con miras a poder ampliar a futuro, se tendría que visualizar o ver que este inversor que estaríamos por seleccionar pueda tener la opción de poner otro inversor de iguales características para poder ampliar la potencia. Otra configuración es en cuanto a las instalaciones trifásicas. En este caso, la instalación trifásica o la topología trifásica que vamos a sacar finalmente de estos inversores va a ser la de 380 voltios o la comúnmente denominada tensión trifásica en estrella, en la que vamos a disponer de 3 líneas, un neutro y pues una puesta a tierra. De igual forma de la anterior, va a depender de qué modelo en específico estemos usando, saber si con este modelo es posible realizar este tipo de configuración trifásica en este caso. En caso que no, pues simplemente hay que cambiar todo, hay que invertir un poco más y hacer el cambio de los inversores correspondientes. En este caso, como se puede observar en la imagen, el armar la topología trifásica pues es relativamente simple. Por un lado, pues los 3 inversores que me van a formar la terna tienen que ir acoplada a la barra de conexiones del banco de baterías. Después, a la salida, o sea, en el circuito de corriente alterna de cada uno de ellos, tenemos que tener un neutro común en estos 3 inversores y de cada inversor asignarle una fase. En este caso, asignar y disponer, por ejemplo, la línea 1, la línea 2, la línea 3 y obviamente el neutro. Con ello garantizamos de que obviamente previa
configuración mediante el software que se tenga con el modelo que se esté trabajando, hacer todos los parámetros correspondientes para que estos 3 inversores se sincronicen adecuadamente y puedan trabajar de manera trifásica. Ahora, respecto a los inversores más comerciales, en este caso pues estaríamos hablando de la marca Victron Energy, estaríamos hablando de la marca Studer Innotech, marca SMA, la marca Steca, como uno de los digamos principales inversores de manera general en el rubro, en estos tipos de instalaciones off-grid fotovoltaicos. A su vez podemos visualizar una ficha técnica en la cual típica, que en este caso particular es la de un inversor Phoenix, que es parte de la familia de Victron Energy, en la cual este inversor, como se puede ver y como les estuve comentando, la potencia de trabajo va a estar dependiendo a la tensión del banco. Esto, a diferencia de un controlador de carga, no es que te trabaje a 12 o bien a 24, sino tú tienes que elegir el modelo en la cual tú desees que se conecte este inversor al banco de baterías. Si el banco de baterías es 12, pues tienes que buscarte un inversor o un modelo de inversor que sea 12. Si quieres uno de 24, este inversor tiene que ser de 24. En este caso, como se puede observar, en el caso de Victron Energy, nos da afirmativo en el caso de nosotros queremos ampliar potencia poniendo en paralelo y operando en trifásico. Vemos las corrientes de entrada, los rangos de corriente de entrada para el banco de baterías, la tensión de salida, estamos hablando de una tensión de 230 con un margen de tolerancia del 2%, frecuencia del 50 o 60%. Todo esto normalmente, pues todas las electrónicas en general se debe realizar previamente una configuración para dejar todos los parámetros con la cual nosotros queremos que opere el sistema como tal. Otro punto importante, como ya lo hemos visto, en cuál es el efecto de la temperatura de operación. Como podemos ver, ya por lo general estos inversores ya te pueden ir diciendo en que si tú estás trabajando a 25 grados centígrados, pues tú tendrás los 1300, pero si cada vez tu temperatura de operación es 65, aumenta, tu sistema de refrigeración es inadecuada, es ineficiente, pues obviamente el inversor no te va a botar los 1300, te va a botar inferior a eso. En este caso, pues para el caso particular de Victron Energy ya te está diciendo de que de 25 a 40 te estamos bajando 100 watts y a 65 grados centígrados pues estarías trabajando finalmente a 800. Por otro lado, y muy importante, todos los inversores por lo general tienen consigo picos de potencia. Estos picos de potencia son los picos en los cuales amortiguarán, dependiendo del consumo en alterna que se tenga, si por ahí hay una carga tal como un motor en la cual en su encendido se haga unos picos de arranque, en la cual de cierta forma tenemos que cerciorarnos muy bien. Esto lo vamos a ver a más a detalle en la parte de selección del equipo, en cuanto a cómo poder elegir el equipo en base saber si este pico de potencia va a satisfacer a los consumos que ya tenemos nosotros. Por otro lado, por lo general, de manera general, dan todos los medios de comunicación, medios o sea, parámetros, ya sea para configurar en paralelo, ya sea para configurar en trifásico, elementos de comunicación de manera general, el tipo de protección, en este caso las IPs y todas las características en generales de estos inversores off-grid.